Gloria al Señor Jesucristo, mi amado hermano, mi amado amigo. Recibe la bendición y la paz de Jesús de Nazaret, que es el Dios de Israel, en esta hermosa tarde. En esta hora dispongo mi vida nuevamente para llevarte el consejo de la palabra hasta allí donde tú estás. No debe de ser solo por esta vía, sí, debe de ser también predicada la palabra en todo lugar, en todo momento y a todas las personas. Por eso disponemos nuestra vida, hermano, amigo, para que tú puedas recibir esta porción de vida, esta porción de paz que es del Señor, esta porción de la palabra para ti, para que te alimentes, para que te fortalezcas, para que te avives en la presencia del Señor. Oraré para dejar este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo y que sea Él hablando a tu vida en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Señor y Padre, te damos gracias por este maravilloso momento, Señor, que nos permites de estar en este lugar, Señor, que nos permites, Padre, para venir, Señor, y ver y hablar de tu palabra, Señor, que es lo que necesitamos hoy en día, Señor, para estar fortalecidos, para estar firmes, para estar parados, Señor, en la roca, quien es nuestro fundamento y donde nosotros estamos firmes, Señor. En el nombre de Jesús, permite, Señor, que esta palabra llegue a las personas que estén necesitadas, Señor. Que tengan, Señor, esa necesidad de poder, Señor Jesús, oír tu palabra, pero crecer en vida espiritual delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor, mi hermano. El Señor es bueno, Él es misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios que nos permite haber visto sus misericordias el día de ahora en la mañana y quiere que tú las sigas viendo a la luz de la palabra. Y por eso dispongo mi vida yo para poderte traer el consejo de la palabra en estos minutos en los cuales meditaremos, y lo haremos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, el versículo 8 hasta el 10, para que el Señor nos fortalezca por medio de esta palabra que viene a nuestra vida. Gloria al Señor. Le daré lectura como está escrito en el nombre poderoso de Jesús. Segunda de Corintios 12, del 8 en adelante. En el nombre de Jesús dice de la siguiente manera: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria al Señor Jesucristo. Este es un mensaje que le daba el apóstol Pablo allá a los Corintios, donde él, después de haber proclamado todo lo que sufrió a consecuencia de ser un apóstol del Señor, él les decía que él había rogado hasta 3 veces porque el Señor le quitara ese aguijón el cual él tenía, pero que el Señor le había dicho, porque había rogado 3 veces él para que el Señor le quitara ese aguijón, pero que el Señor le había dicho: bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, hace caer su poder sobre aquel que verdaderamente desea que el Espíritu del Señor lo guíe, lo dirija y lo lleve por un buen camino. Pablo estaba decidido. Él sabía que eso que él tenía había sido puesto para que él no tomara la gloria que no le pertenecía a él, sino que la gloria que le pertenecía al Señor. Entonces él
estuvo con ese aguijón prácticamente mucha parte de su vida, incluso hasta murió con ese aguijón puesto. ¿Por qué? Porque el Señor le decía, ya no me pidas que te quite este aguijón, mejor bástate en mi gracia, porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Si Él dejaba que el poder del Señor se perfeccionara en lo sencillo, en lo íntimo, en lo más humillado que Él tenía, que era su ser delante de la presencia del Señor, a Él no le iba a bastar nada más que estar en la gracia del Señor y hacer la voluntad soberana, la cual el Señor le había pedido que hiciera. Por eso Pablo, hermano, al padecer muchas cosas, él se gozaba en todas las cosas que él padecía. Por eso dice en el versículo 10, en el que acabamos de leer, por lo cual, por amor a Cristo me gozo, dice. Oiga, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Hoy los hijos del Señor debemos de gozarnos. Debemos de gozarnos en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, decía Pablo, entonces soy fuerte, porque allí en eso es donde el poder del Señor llegaba y tomaba a Pablo y lo hacía entender que la gracia del Señor era el que lo movía, era el que hacía todo delante de la presencia del Señor, porque Pablo no se gloriaba por ningún mandato humano. Recuerde que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde debe de estar fundada la sabiduría del hombre? En el poder de Dios. ¿Para qué? En el poder de su palabra. ¿Para qué? Para derrotar, hermano, todo lo que llegue, para destripar serpientes, para hollar escorpiones, para patear todo lo que el enemigo tire con el poder de la palabra del Señor. Teniendo la sabiduría del Señor, nosotros vamos a ser más que vencedores. Por eso Pablo decía, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él sabía que la fortaleza de él era su Señor Jesucristo. No era la sabiduría, no era el intelecto, sino que era el poder de Cristo sobre él. Por eso hoy en día los hijos del Señor debemos de estar necesitados, hermano, de estar fundados en el poder de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que andan muchos falsos maestros enseñando, queriendo decirle a las personas que todo está bien, que todo va a pasar, que esto nada más es algo que tiene que suceder, pero que ya va a pasar, por lo cual ellos son mentirosos porque no han discernido el tiempo espiritual del Señor, en los que ya estamos en los últimos días. Pero Pablo, aún siendo perseguido, aún siendo azotado, aún siendo encarcelado, aún en sus debilidades, aún en sus afrentas, aún en todo lo que él podía padecer, él se gozaba en el poder de Dios. Él se gozaba porque sabía que su fundamento estaba en el poder de Cristo Jesús, no en el fundamento de los hombres, el cual hoy en día, hermano, muchos quieren estar poniendo en todas las iglesias. Pero dice la palabra allí en 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Porque hay muchos hombres que predican, hermano, que predican fábulas. Hay muchos hombres que apartan el oído de la verdad del creyente y les predican fábulas. A eso se encargan, de eso se encargan, de llevar mensajes motivacionales, de llevar mensajes de crecimiento material, de llevar mensajes para que todo esté bien y querer dibujar que
todo está bien, por lo cual eso es mentira. No todo está bien. El hijo obediente del Señor, que discierne los tiempos espirituales del Señor, sabe que hoy en día se llegó el momento en que muchos falsos se levantarán a quererte decir que todo está bien, cuando el Señor está dando una alerta y un aviso que los hijos del Señor debemos de volver a buscar el rostro de Cristo Jesús y buscarle solo a Él, para que Él nos guíe y que Él nos permita estar fundados en la sabiduría del poder de Dios. Allí es donde debe de estar formado. Por eso Pablo, hermano, fue Pablo, porque él, su fe estaba fundada en el poder de Dios. No estaba fundada en la sabiduría de hombre. Si él era alguien estudiado, alguien conocedor de la ley, que la trabajaba y la sabía a la perfección, pero toda la sabiduría humana no le sirvió, porque cuando fue derribado del caballo, allí conoció al Dios verdadero, al Dios que le da poder, al Dios que levanta a los hombres para predicar con la espada de la verdad, con la espada del Espíritu de Dios, que es esta palabra. Por eso, hermano, tú y yo hoy en día debemos de predicar la palabra de Dios, porque allí es donde debemos de estar fundados, así como Pablo estaba fundado en el poder de Dios. Por eso él lograba gozarse, por eso él, amado hermano, lograba estar aún en las debilidades con gozo. En las afrentas Pablo estaba con gozo. En la necesidad Pablo estaba con gozo. En la persecución Pablo estaba con gozo. En las angustias Pablo estaba con gozo. No había nada que le hiciera frente a Pablo. Por eso, cuando él predica lo que sufrió por ser apóstol del Señor, hermano, no sufrió en la carne. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor y el poder del Señor lo envolvió de una manera para que todo lo viera con gozo. Y que si era necesario, hermano, él no sintiera. Nosotros vamos a ver que muchos van a caer. Nosotros vamos a ver que van a caer 1000 a un lado y 10,000 al otro lado. Pero a nosotros no nos llegará. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos fundados en la roca que es Cristo. En el poder de Cristo. Allí estamos fundados, siendo siervos obedientes, siendo siervos fieles, siendo siervos sensatos, siendo siervos que siguen la presencia del Señor, así como aquel varón prudente que edificó su casa sobre la roca, y que cuando llegó el viento, cuando llegó el mar y golpeó con ímpetu, su casa se mantuvo firme. Así deben de estar los hijos obedientes del Señor, fundados sobre la roca, estando de pie sobre la roca, firmes sobre la roca, como Pablo estuvo firme sobre la roca, y que el aguijón que le llegó, ese no era angustia para él. Él se gozaba en medio de la angustia que le podía producir ese aguijón. Pablo estaba fundado en el poder de Dios. Tú y yo debemos de estar fundados en el poder de Dios, y el poder de Dios lo vamos a encontrar también leyendo, también orando, también ayunando, también siendo obedientes a nuestro Señor. Allí vamos a encontrar el poder de Dios, no acomodados en la casa. Ya basta de tanto hermano que anda predicando diciendo que el Señor te va a ver el corazón, y dónde está el paso que tú tienes que dar para actuar y caminar a proseguir la meta final, y para actuar y caminar al galardón, a la corona que el Señor te tiene que dar. El Señor no viene por hombres débiles. El Señor no viene por hombres que estén reposando. El Señor viene por despiertos. El Señor viene por una iglesia que esté avivada. El Señor viene por una iglesia que esté llena del fuego del Espíritu Santo. Que cuando hay una necesidad de oración de sanidad, llegue y use sus manos, porque poder ha puesto en nuestras manos para decirle a la enfermedad, vete, para decirle a la angustia, vete, para decirle a la debilidad, vete. Él ha fundado y Él ha puesto poder en nuestra vida, hermano, para que nosotros declaremos la palabra de Él. Y si estamos fundados en la palabra de Dios, vamos a hacer que todo lo que llegue a nuestra vida no nos produzca debilidad, sino que nos produzca gozo en el Señor.
Eso es lo que debemos de hacer, porque Pablo padeció como cristiano. Él estuvo encarcelado, padeció numerosas veces. Estuvo encarcelado, estuvo en peligro de muerte muchas veces, hermano. De los judíos, dice la palabra, que recibió 5 veces, 40 azotazos, 40 azotes recibió de los judíos. 3 veces fue azotado también con vara. Una vez apedreado, dice. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Todo por qué? Por predicar el poder del Espíritu de Dios, que es la palabra. Por llevar la verdad ahí. Pero a Pablo no le pesaba haber padecido todo esto. Al Pablo no le padecía a él. A él no le pesaba, hermano. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que para ser apóstol de Jesucristo, él tenía que haber padecido. Él tuvo que haber padecido, pero a él eso no lo detuvo. No lo detuvieron las cárceles, no lo detuvieron los espíritus de muerte que lo atormentaron muchas veces. No lo detuvieron los azotes que le dieron los judíos. No le detuvieron los azotes que le dieron todas las personas. No lo detuvo el naufragio que vivió. Él fue obediente y no importó estar en alta mar naufragando con tal de llevar la palabra que es del Espíritu de Dios a aquel alma necesitada. Por eso, mis hermanos que están predicando a través de esta plataforma, mi hermano Francisco, mi hermano Jonathan y tu servidor, estamos hablando palabras de poder. El Señor nos ha puesto una bocina inmensa para poder hablar fuerte y para poder decir que no es tiempo de dormir, es tiempo de que el Hijo de Dios esté avivado en espíritu y en verdad y que salga a guerrear contra aquellas todas acechanzas del enemigo y que vayamos nosotros a aquella alma que está necesitada de la palabra del Señor. Así como Pablo no le importó padecer, así a nosotros no nos importe padecer, sino que nos importe llegar allá donde la alma que tiene necesidad de escuchar palabra de Dios. Y no importa, puede llegar persecución, puede llegar muchos espíritus que nos quieran atacar, pero nosotros vamos a estar con la armadura de Dios y con el escudo de la fe para quitar todo dardo que el enemigo salga, porque las turbulencias, la nubosidad gris está sobre todos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre aquel que está en el mundo y el que está en el espíritu vivo del Señor? Que aún va a estar gris, pero el que está en el espíritu del Señor no va a ver que está gris, sino que va a ver que la luz de Cristo le va a alumbrar para caminar y ir y predicar. No lo va a detener nada, hermano. No lo va a detener nada al que esté con el espíritu avivado del Señor, al que esté fundado en el poder de Dios. Pero muchos, ¿qué andan haciendo? Predicando en fundamentos de hombres. Ahí andan predicando. Yo me admiro de tantos pastores que dicen leer la palabra y poniendo mensajes motivacionales que oyeron de otro hombre. Ah, que se ve bonito. Ah, que se ve bonito este mensaje de tal escritor. Pongámoslo en estado. Pon palabra tuya. Pon palabra que el Señor te dé a ti en tu boca para llegar a aquella alma que necesite de la palabra de Él. De la palabra y el poder del Espíritu de Dios. De la palabra que es poder de Dios. No nos vamos a detener. No nos tenemos que detener. Los que estamos firmes en la roca, los que estamos fundados en la roca, vamos a querer que otros se afirmen en la roca. Los que estamos fundados en la roca como siervos prudentes, hermano, vamos a querer que nuestro primo, que nuestro vecino, que nuestro amigo se venga a fundar a la misma roca. No va a ver al alma como cualquier cosa. Lo va a ver así como el Señor vio a la oveja que estaba descarriada y va a ir y la va a ir a traer. ¿Sabe por qué?
porque a Él no le importó dejar a las 99 por ir a salvar a una. Eso no quiere decir que se olvidó de las 99, no, las dejó reposando y fue a traer a la otra para que entrara en el reposo del Señor. Por eso tú y yo, amado hermano, debemos de ser como Pablo en esta generación. Pablo no le importó estar encarcelado, no le importó estar con espíritu de muerte que lo seguía, no le importó ser azotado por los mismos judíos, no le importó, hermano, ser azotado con varas, ser vituperado, ser apedreado. A Pablo no le importó todo eso. Pablo quería que se llevara y que se ejecutara la obra de Cristo. La obra de Jesucristo. Él quería, mi hermano, que fuera dado a conocer a todo mundo que hay un Dios vivo, un Dios que recompensa. Por eso hoy entendemos que así como Pablo entendió que 3 veces había pedido al Señor porque le quitara el aguijón, y el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad, buscándole a Él. Hermano, debilita tu carne y crece y avívate en espíritu. Tu carne no debe de ser ocasión para caer. No. Tu templo, este templo que es templo y morada de Dios, desde la cabeza hasta las plantas de los pies, debe de ser la que empiece a caminar. ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a estar vivo en la carne, vas a estar vivo en el espíritu, como Pablo estaba vivo en el espíritu. Él se movía vivo en el espíritu. Él se movía, hermano, y estaba vivo en espíritu porque no le importó nada, no le detuvo nada. Él corrió hasta alcanzar la meta que el Señor le había dicho que hiciera y la que le había puesto. Él no se anduvo preocupando. Él no se anduvo preocupando, hermano, si eran ríos grandes con turbulencia. Él pasaba, él iba y predicaba. Él pudo haber estado en peligro de ladrones, pero él iba y pasaba. Él pudo estar en peligro entre muchas naciones, pero él iba y llegaba y llevaba el mensaje de Cristo. Él estuvo en peligros en desiertos, hermano, pero no lo detuvo nada. Él estuvo en peligro del mar, en peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Estuvo en todo Pablo, pero no lo detuvo nada para poder llevar el mensaje de Cristo. No lo detuvo nada. No lo detuvo nada para llevar toda la palabra del Señor. Para llevar esto, porque él sabía y entendía que él estaba fundado en el poder de Dios. Y por eso cuando el Señor no lo sanaba de ese aguijón, él sabía que el Señor era quien le decía: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que tu carne esté débil a los deseos de la carne, que no te llame la atención nada de la carne, sino que tu espíritu gobierne sobre la carne y que te llame a orar, que te llame a ayunar, que te llame a ser un hijo obediente, un siervo obediente. Tu espíritu, hermano. Porque por eso dice: y que me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Siendo débil a esta carne, hermano, dejando esta carne y que no sea tropiezo, para que el poder de Cristo esté sobre ti. El poder del Señor va a estar sobre ti, porque para ti no va a haber nada que te impida hacer la voluntad de tu Padre.
Así como a Pablo, nada le impidió hacer la voluntad de su Padre. Así a ti y a mí no nos debe impedir nada hacer la voluntad de nuestro Padre. Por eso dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Por qué? Porque Él estaba perfeccionado en el amor de Cristo. Él estaba, sabedor que Él estaba en la vid verdadera, hermano. Él estaba en la vid verdadera. Por eso dice la palabra, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva buen fruto. Tú y yo debemos de ser pámpanos que lleven y que permanezcan arraigados a la vid, que es Cristo, para llevar buenos frutos. O dígame si Pablo no llevó buenos frutos. Por eso el Señor dice, yo soy la vid. Él es la vid, hermano. Él es la vid. Y nosotros somos los pámpanos. Y debemos de permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros. Y así podamos llevar nosotros buenos frutos. Pablo no se desprendió. Pablo estaba fundado en el poder de Dios, así como lo leíamos en 1 Corintios 2:5. Los hombres insensatos, los falsos maestros, los que se levantarán en esta generación diciéndote que todo está bien, que todo ya va a pasar, que todo va a seguir normal después de esto. Esos que son mentirosos, esos están fundados en fundamento de hombre. Pero Pablo estaba fundado en el poder de Dios, donde tú y yo debemos de estar fundados. En el poder de Dios, y que no nos detenga nada. Que no nos detenga nada, hermano. Que no haya nada verdadero, que nada que nos detenga. Nada nos puede detener. Nada puede hacer que a nosotros nos debilite. No, si el Señor por eso manda fortaleza a través de la palabra, siendo esta la espada del Señor, la palabra del Señor, donde nosotros debemos de estar bien cimentados, hermano, bien arraigados a ella. Por eso a Pablo no le dolió nada. No, si él dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, dice. Él se gozaba. Llegaba debilidad, se gozaba en el amor de Cristo. Llegaba afrenta, se gozaba en el amor de Cristo. Llegaba necesidad, él se gozaba en el amor de Cristo. Padecía persecución, él se gozaba. Él estaba siendo latigado, azotado con vara, él se gozaba, hermano. Va a llegar el momento en el que tú y yo vamos a tener que padecer por Cristo. Y si tú estás, hermano, fundado en el poder de Dios, te vas a gozar aunque te estén azotando. Te vas a gozar aunque te digan, bueno, vámonos para la cárcel porque no se quiere poner la vacuna. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar gozándote en el gozo de Cristo Jesús. Como Pablo lo hacía. Ahora, el poder que el Señor ha puesto sobre nosotros para hacer bocinas, parlantes fuertes, es para que tú también te fundes en el poder de Dios que es en su palabra verdadera. No es que te dejes llevar por falsos maestros, por falsos pastores, que hoy en día lo que hacen es iluminar las iglesias como que fueran discotecas, pintarlas de color negro, poniéndoles luces neones, contándote chistes arriba de los altares. Hermano, son falsos maestros, que son mentirosos, y todo aquel que está fundado en la mentira es hijo del diablo. Que el Señor le reprenda. No dejes engañarte por falsos mentirosos, por falsos maestros. No te dejes engañar.
Fúndate en el poder del Señor, así como lo hacía Pablo. Porque Pablo, hermano, aún con ese aguijón que el Señor le puso, él se bastaba en la gracia del Señor. Él estaba completo en la gracia del Señor. Él tenía todo el poder del Señor en medio de ese proceso. Él estaba sólido, hermano. Él estaba vivo. Él no estaba, mi hermano, en ningún momento en debilidad. Y si llegaba, estaba en gozo. ¿Por qué? Porque ponía primero lo espiritual antes que la carne. Ahora, ¿qué debemos de hacer tú y yo? Manteniéndonos, velando y orando, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu espíritu está dispuesto a la verdad, que es Cristo Jesús. Él es la verdad, y todo se perfecciona en el poder de Dios a través de la palabra del Señor, porque esta palabra es poder, porque esta palabra es vida, porque esta palabra, hermano, es alimento, porque esta palabra es la que te va a permitir entrar y pasar a todo lugar donde vaya, porque vas a ir con la presencia del fuego del Espíritu del Señor, y no va a haber nadie que te detenga. Así como Pablo no le importaba nada y llevaba el mensaje a las iglesias donde él llegaba. Llegó a los romanos, llegó a los corintios, llegó a Éfeso, llegó a todo lugar donde el Señor lo mandó. No hubo lugar que se resistiera al mensaje de Cristo. Así está levantando hombres ahora el Señor. ¿Sabes para qué? Para que lleven el poder de la palabra del Señor. Para que lleven el poder de la palabra del Señor. Pablo no se gloriaba en todo lo que él sabía y conocía. Él decía que conocía a un hombre que fue llevado al tercer cielo. Así lo dice la palabra. Que era él mismo el que fue llevado al tercer cielo. Era él mismo el que fue llevado al paraíso. Pero él no se gloriaba. De tal hombre, dice, me gloriaré, pero en mí mismo. En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Él no se gloriaba, ¿sabes por qué? Porque él sabía que la gloria soberana le pertenecía al único Dios todopoderoso, donde él estaba fundado. En el poder de él. Allí estaba fundado él. Aunque él decía de que si él quería gloriarse no sería insensato. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad del Señor. Y porque el Señor le había dado todo. Si él le había cambiado toda su mente. Si perseguía a los cristianos y después ya no los persiguió, sino que decidió padecer también con los cristianos. Decidió padecer con el pueblo escogido del Señor, así como lo decidió Moisés, que rehusaron a todo lo que les prometieron los hombres. Porque Pablo, si tú te acuerdas, él pidió carta de libertad para ir a perseguir a todos los cristianos, a todo alrededor de todas las naciones donde estuvieran. Para castigarlos, para azotarlos, para meterlos a las cárceles, incluso hasta para matarlos. Pero el poder de Dios cambió su mente, cambió su corazón, cambió su alma, cambió todo en Pablo, para ya no ser más perseguidor de los cristianos, sino que llevar el mensaje a toda criatura, al lugar donde llegaba. Él predicaba de la palabra del Señor. Él hacía la voluntad de su Padre. Él no se dejó vencer. Aquí un aguijoncito. Es que ya le pedí tres veces al Señor, pero ya en la última me dijo, bástate en mi gracia. Aquí voy a estar bien. Aquí voy a estar yo en lo mejor. Bástate en la gracia del Señor.
porque el poder de Él dice que se perfecciona en las debilidades. Bástate en la gracia de Él, acepta la voluntad soberana de Él y Él te ayudará y te dejará sentir el poder de su presencia, mi hermano. Te dejará sentir el poder de su presencia en tu vida. Mire lo que dice Pedro, la primera carta de Pedro, en el versículo 4, 14. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Oigan, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Qué más quiere? Que lo vituperen. Ay, que le digan que usted está loco. Ay, que le digan que usted es exagerado. Ay, que le digan que usted anda diciendo cosas que no son. Que lo vituperen y que hablen. El que lo vitupere a usted tiene que saber que primero ha vituperado a Cristo. Pero usted por ese vituperio va a alcanzar ser bienaventurado. Va a alcanzar ser bienaventurado. ¿Por qué? Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si usted es vituperado, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre usted. Porque usted va a ir en contra de lo que ve el mundo. El mundo está diciéndole, mire, confíe más en la ciencia, confíe más en todo. Pero el Señor no quiere que tú confíes más en la ciencia que en el poder del perfeccionamiento de Él. Él quiere que primero avives tu fe para con Él, para con el Señor Jesucristo, antes de confiar en la ciencia. La ciencia va a cegar al hombre. La ciencia va a hacer que el hombre sea conformista. Pero el Espíritu de Dios es contra la ciencia. El que tiene el Espíritu de Dios va en contra de la ciencia. Y le voy a decir por qué. Porque sabe que el único que lo puede sanar, que lo puede salvar, que lo puede libertar, es Cristo Jesús. Entonces, usted y yo debemos de buscar primero al que sana. Usted y yo debemos de buscar primero al que liberta, al que da de su poder glorioso. Pero mientras usted busque primeramente a Dios. Por eso Pablo se gloriaba en medio de todo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposaba sobre él. Ahora que el glorioso Espíritu del Señor repose sobre usted, esté sobre usted, y si el Espíritu glorioso de Dios está sobre usted, no va a haber tiniebla, no va a haber turbulencia que usted lo detenga. Usted va a caminar y va a proseguir el camino hasta la meta final, hasta donde está su galardón, hasta donde está su corona. No va a haber nadie que lo detenga. Nadie. No importa, hermano. No importa que los vecinos digan que usted está loco. Póngale la palabra, porque el Espíritu glorioso del Señor está sobre usted y está sobre mí. Ahora, ese Espíritu glorioso reposa sobre el Hijo obediente, sobre el Hijo que se deja dirigir, sobre el Hijo que oye la voz de su Padre y atiende su voz. Pablo escuchaba la voz del Señor. Sí, cuando lo derribó del caballo y dijo, ¿quién eres, Señor? Desde ahí le reconoció. ¿Y qué le dijo al Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano, ahora todo el poder que se le dio a Pablo
Toda la sabiduría que Pablo tuvo, la puedes tener tú. Solo pídesela al Señor. Teniendo esta palabra, mi hermano, que es poder y que es vida, tú vas a poder detener todo lo que llegue a tu vida, siempre y cuando tengas el escudo de la fe como guerrero para quitar todo dardo que te lance el enemigo. Porque Pablo, él sabía que eso que tenía era para que él no se exaltara, no se elevara. Pero él se gozaba en medio de todo. Así tú y yo debemos de gozarnos en medio de todo. ¿Por qué? Porque hay un Dios que es poderoso y que ha compartido de su poder contigo y conmigo. Ahora, como hijos obedientes, guerrea, ataca con la palabra. Habla la palabra. Sé bocina del Señor hablando. Sé trompeta del Señor hablando. Prepare el camino para todo aquel que quiera venir a arrepentimiento. Habla de que se arrepienta, que se convierta. Llévale la palabra del Señor. Toma fuerza, toma valor. Y lleva el mensaje del Señor, porque el que es hijo del Señor no se cansa de hablar la palabra de Él. Aquel que sigue más obediente a los hombres, ese dice lo que el pastor hace o lo que el pastor diga. Vamos a ir a tal, allá va. Y está bien que sean obedientes, pero más obedientes hay que ser a nuestro Señor Jesucristo. Y si el Señor nos ha permitido tener esta palabra, es para que la comamos, para que nos alimentemos y para que alimentemos a otros. Por eso la necesidad, hermano, de transmitir. Y no solo de transmitir aquí, sino en las calles, con nuestros vecinos, con las personas que sean. Hay que llevar la palabra, porque Pablo decía, bástate en mi gracia. No veas el aguijón, solo bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Hermano, el poder del Señor está sobre todo aquel que se mete en la presencia del Señor y que anhela el fuego del Espíritu, como Pablo lo anhelaba. Este hombre anhelaba, por eso no sentía nada de lo que le estaba alrededor de él. Él solo iba guiado por su Señor, por el Espíritu Santo del Señor Jesús. Nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo del Señor Jesús y gozarnos en medio de todo, como Pablo lo hacía. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está sobre ti y está sobre mí. Porque allí es donde nosotros vamos a ver verdaderamente que reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Así de que, teniendo el poder de Cristo, hermano, tú y yo vamos a ser más que vencedores. Tú y yo vamos a ser fuertes. Tú y yo vamos a estar firmes. Tú y yo vamos a estar sólidos, templados. Tú y yo vamos a estar llenos del poder del Espíritu del Señor para glorificar y exaltar su nombre en todo momento y en todo lugar, como Pablo lo hizo, y que no lo detuvo nada ni nadie, ni adversidad, ni tempestad, nada. Eso no te puede detener a ti. Háblale al que está necesitado de escuchar palabra del Señor. Y ten en cuenta que si lo haces por amor a Cristo, el poder de Cristo estará sobre ti. Gloria al Señor. Hasta aquí la meditación de la palabra. Oraré para que esta palabra cobre
fuerzas en tu vida y que sea el Señor Jesucristo llenándote y revistiéndote de su poder. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más, Señor, tener el consejo de la palabra para poder nosotros, Señor, estar perfeccionados en tu poder, dejándonos guiar por tu palabra, que es vida, que es paz, que es gozo, Señor. Permite, Señor, que podamos estar, Señor, firmes en tu preciosa voluntad, Señor, en tu sabiduría, Señor, en el poder de Dios, Señor, en el poder de tu palabra, Señor. Allí queremos estar fundados, Señor. No queremos, Señor, estar fundados en ningún mandamiento de hombre, sino que estar fundados en el poder de Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor. Haznos hacer tu voluntad como hijos obedientes, como guerreros fieles, Señor, a ti, y permite, Señor, que podamos levantar nuestra voz a cada momento para hablar de tu palabra, que es fuego, que es poder, Señor, que es vida, Señor. Permítenos llevarle esta palabra que es vida a otro que esté necesitando de ella, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Y recuerda, mi hermano, de que si por causa del Señor Jesús tú vas a ser vituperado, el Señor dice que tú eres bienaventurado, porque has dejado que el poder de Dios esté sobre ti, esté sobre vosotros. Gloria al Señor, que el Espíritu del Señor repose sobre tu vida y sobre mi vida, y que la bendición y la paz del Dios de Israel esté sobre ti, contigo y sobre tu familia. El Señor Jesucristo te bendiga.